Bueno, muy buenas noches o cualquiera que sea la hora en la que están viendo este video. Esta es la segunda parte de la sesión del 4 de noviembre, en donde tuvimos un problema con lo que eran las rectas de carga en DC y AC. O bueno, pues se intentó explicar, sin embargo, creo que quedaron algunas cosas incompletas, por tanto hago esta parte para complementar lo que se vio en clase y para que quede bien entendido cómo es que a partir de unas simples ecuaciones de malla se pueden hallar las ecuaciones de recta en DC y en AC. Bueno, eh, como ustedes saben, naturalmente el MOSFET según sus valores, sus parámetros característicos, va a tener un comportamiento que va a depender, si lo estamos manejando obviamente en saturación, como es la idea. Esto va a depender de lo que es el voltaje en gate, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestra corriente va a ser proporcional al voltaje gate source. Sin embargo, pues van a ver que independientemente de eso, también la relación, el punto de trabajo que nosotros escojamos en el que va a trabajar este MOSFET va a depender de lo que es eh, nuestra, nuestra configuración, los valores que tengamos para estas resistencias. Bueno, vamos a verlo. Ok, el punto de polarización de un MOSFET se escoge a partir de su corriente de drain y su voltaje drain source. Estos son los valores que realmente constituyen el punto de funcionamiento de el MOSFET. El BGS también es importante, sin embargo, pues debido a la relación estrecha entre corriente y BGS, pues vamos a tratar solamente ID. Entonces, vimos en la clase, y pues lo repito aquí, que las gráficas de curvas, vamos a verlo aquí, mentiras, en la simulación, nos permitían, um, bueno, primero ponemos el eje en relación a lo que es, perdón, un momento. Eh, Listo. Ponemos en nuestro eje, perdón. Ah, ya. ¿Sí? Y ponemos lo que es la corriente. Aquí vamos a ver tres diferentes curvas dependiendo de su valor de voltaje en gate. Vamos a ver cuando el voltaje en gate es, o bueno, el voltaje gate source como tal es 1.435, 1.535 y 1.635. Ya vamos a ver por qué estos valores, pero vamos a ver que entre uno y otro hay 100 milivoltios de diferencia, y esos 100 milivoltios bastan para que nosotros tengamos una corriente aproximadamente de 17 miliamperios o tengamos una corriente de 10 miliamperios. ¿Mm?
Entonces, como tal, estas curvas como se nos dan en función de, bueno, la corriente se nos da en función del voltaje drain source. Por tanto, estas son las dos variables que necesitamos relacionar como para crear una recta que nos permita saber el punto de trabajo, ¿sí? La intersección entre la recta DC y, y estas curvas nos van a permitir saber, eh, según nuestra configuración de resistencias, en qué punto va a trabajar nuestro MOSFET, ¿sí? Particularmente nuestras resistencias, aquí se cometió un error, que es RS. Nuestras resistencias, nosotros las escogemos según la amplificación que queramos, pero pues ya las tenemos predeterminadas. Nosotros vamos a poder saber inmediatamente cuál es el valor de corriente y de voltaje drain source a partir de la gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, al tener estas curvas, vamos a contrastarla con lo que es la recta de carga en DC. Para esto, puesto que es en DC, solo vamos a tener en cuenta este circuito. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar ID y BDS? Bueno, pues sencillamente a partir de una malla. Entonces aquí tenemos BDD arriba, entonces vamos a decir que BDD es igual a lo que es la corriente de drain multiplicado por la resistencia de drain más el voltaje drain source más la corriente de drain multiplicada por la resistencia de source. Y esto nos va a permitir hallar una expresión de la siguiente manera si despejamos ID. ID igual a menos 1 sobre RD más RS. ¿Sí? Bueno, voy a repetir esto aquí que me quedó como muy estrambótico. Un poco más pequeño. Eso. RD más RS multiplicado por BDS más BDD sobre RD más RS. Y aquí tal cual lo que vamos a tener es una recta, es una ecuación de una recta, si ustedes observan bien, puesto que este elemento sería la pendiente y este elemento sería el intercepto con el eje Y. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación que nosotros denominaríamos como recta de carga en DC. ¿Listo? Y vamos a ver cómo la podemos contrastar con lo que tenemos, con las curvas que tenemos aquí actualmente. Bueno, reemplazando valores según, bueno, aquí tenemos un diseño ya propio, ya hecho. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos acá para saber cuánto sería el valor de corriente y de voltaje drain source. Entonces el reemplazo, pues yo ya lo hice acá, lo voy a poner de una vez. Sería de ID igual a, si reemplazamos RD, RS, sería menos 0.00463 BDS más 0.02315. ¿Listo? Y nosotros, como ya saben, podemos agregar esa línea acá. Sencillamente, si lo ponemos en función de la variable independiente, es decir, BDS, que aquí se llama BD, pues simplemente vamos a poder poner
menos 0.00463 multiplicado por BD, o bueno, el voltaje en el nodo BD, más 0.02315. Listo. Hay una particularidad importante que tienen que tener en cuenta siempre para cuando hacen contrastes entre dos funciones. Bueno, como esta función la definimos a partir de un voltaje, pues nos va a quedar en voltios. Es la que nos queda aquí a la izquierda. Sin embargo, pues los valores como tal son equiparables a estos. Y pues aquí el problema es que no están en la misma escala. Tenemos que ponerlos en la misma escala para que funcione. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, dejémosle un tope de 25 milivoltios, démosle un paso de 5 y el bottom, es decir, el valor mínimo, que sea 0. Y lo mismo acá, quede la misma relación, de tal manera que ahí ya sepamos que, puesto que ambos están en la misma escala, pues ya lo podemos comparar. Por ejemplo, aquí vamos a ver, el punto de corte entre estas dos es nuestro punto de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que es aproximadamente 2.8 voltios y más o menos 10 amperios, 10 miliamperios, perdón, lo cual coincide perfectamente con la simulación que nosotros tenemos acá. Si nosotros vemos esta simulación, vamos a ver que efectivamente el voltaje, bueno, veamos primero la corriente. La corriente es aproximadamente 10.2, algo un poquito más grande, ¿sí? Tal cual como lo tenemos allá, aproximadamente 10. Y si vemos el voltaje drain source, solo el drain source, entonces quitemos eh, vamos a ver que tal cual este voltaje, la media de este voltaje es de 2.8. Bueno, ya no sé por qué no me da grande, pero es 2.8. 2.81, un poquito más. Efectivamente, lo que veíamos en esta gráfica, ¿sí? 2.81 y 10.1 miliamperios, tal cual. Hallamos la solución sin necesidad de resolver el circuito a través de ecuaciones, porque tal cual lo que estamos aplicando acá son las ecuaciones que nosotros sacaríamos para hallar el punto de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá bien especificado que nuestro punto de trabajo Q es igual a 2.8 voltios y 10 miliamperios. ¿Listo? Siendo este el voltaje drain source de polarización y la corriente drain source de polarización. Y ustedes se preguntarán, bueno, esta nos sirvió para hallar este punto, pero ¿para qué más nos puede servir? Bueno, eh, funciona bien, listo. Si nosotros tenemos leves cambios en la polarización, es decir, en la fuente con la que estamos alimentando el circuito, vamos a ver que nosotros vamos a notar cambios siempre sobre esta línea, ¿sí? Entonces, si cambia levemente la corriente, pues lo que va a pasar es que el punto de polarización se va a mover a esta parte. O si disminuye la corriente, nuestro punto de polarización se mueve un poquito más hacia esta parte. Siempre moviéndose por la línea, puesto que las resistencias determinan la polarización que va a tener este MOSFET, ¿sí? Esta resistencia determina esto.
Entonces siempre van a estar atadas. O sea, el comportamiento va a estar siempre atado a esta línea. ¿Mm? Bueno, siempre estamos tomando la línea de la mitad, ¿no? Ya luego les diré por qué las otras. Ahora, vamos a ver la recta de carga en AC. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente estos circuitos no los ponemos únicamente en DC. También hacemos una superposición del DC y el AC para que el AC se vea amplificado. Entonces, lo que vamos a hacer es acá mirar, bueno, esta notación, ustedes ya la deben reconocer, es si yo pongo letras mayúsculas es DC, si pongo letras minúsculas siempre es AC, pero si pongo una letra minúscula y el subíndice una mayúscula es porque estoy refiriéndome a la superposición. ¿No? Dejemos esto acá bien expresado. Sabemos que cuando nosotros aplicamos en una C, al final lo que se nos muestra es una superposición. Y esta superposición eh, no va a ser, o sea, va a estar totalmente atada a lo que es nuestra polarización en DC. Es decir, siempre, o sea, esta curva nos sirve para hallar el punto de trabajo, pero la realmente a partir de ese punto nosotros ya podemos dar unos valores de ID y BDS, que serían estos tal cual. ¿Sí? Entonces ya no son variables, sino se vuelven unas constantes, donde sabemos que BDS en el punto de polarización es igual a 1. Uy, perdón. Aquí yo cometí un error, perdón. Coloqué solo el valor drain source, siendo que realmente el BDS es no, disculpen. Sí, es así. 2.8 y la corriente es 10 miliamperios. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a tener que relacionar la variable de corriente y de voltaje. Esta vez siendo la corriente de superposición y el voltaje de superposición. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hallar ID en pequeña señal y BDS en pequeña señal. Para esto lo que hacemos es dibujar el circuito como si fuera pequeña señal. Y aquí hay una particularidad. ¿Por qué? Porque el circuito, la conexión del circuito depende exclusivamente de su configuración. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo, este es el gate, este es el drain, este es el source. Está la fuente de corriente que depende del voltaje gate source. ¿Mm? Depende de donde yo conecte las entradas y las salidas, pues me va a dar algo totalmente distinto. Por ejemplo, vamos a ver el caso del source común. En el source común, nosotros lo que hacemos es conectar, eh, a verlo aquí, ah,
de nuevo. Eso. Entonces, nuestro circuito se modifica de la siguiente manera. Vamos a tener un condensador aquí en esta parte, lo que va a hacer que, bueno, un condensador, y vamos a tener aquí una carga. Importante considerar la carga. Entonces, si esto lo miramos en una perspectiva meramente AC, se deben apagar las fuentes, los condensadores se vuelven un cortocircuito, es decir, que esto va directamente a tierra, ya no se toma esta resistencia. Y vamos a tener esto aquí también va a tierra. Esto va, aquí hay una resistencia de drain. Aquí hay otra resistencia que va exactamente al mismo punto, es decir, tierra. Estas dos están en paralelo. Y listo. Por tanto, lo de arriba nos quedaría de esta manera. Source conectado directamente a tierra. Y lo que es drain conectado a dos resistencias, que para efectos prácticos los vamos a resumir. Uy, me quedó muy feo. En una sola, un paralelo entre estas dos. ¿Sí? ¿Dónde se vería el voltaje de salida? El voltaje de salida se vería en esta parte, ¿no? Entonces, vemos que el voltaje de salida se ve acá, que va a ser el mismo voltaje en drain, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo sería la corriente? La corriente sabemos que va desde la resistencia de drain, entra por el MOSFET y sale por acá. Por tanto, pues nuestra corriente va a entrar aquí en drain teniendo esta dirección, lo que nos va a permitir saber o decir que efectivamente este voltaje VD sobre el paralelo entre estas dos resistencias es el inverso de nuestra corriente. O si lo quieren ver de esta manera, podemos dejarlo así. Así. Ya tenemos la relación. Bueno, realmente es BD o BDS. Como ese está conectado a la Tierra, pues este valor es cero. Pero entonces dejémoslo BDS como para dejar todo en los mismos términos. Ya tenemos esta relación. Tenemos, ya tenemos una forma de relacionar estas dos variables. Ahora, ¿cómo se hace la relación? Y aquí fue el punto que falló en clase. Disculpen ustedes. Bueno, realmente no se había considerado que efectivamente ya habíamos definido unos valores de C. Entonces, estos ya no eran incógnitas, eran variables, eran constantes para este tipo de ecuación. Por tanto, pues vamos a ver que ID es igual a 10.000 amperios, bueno, pongamos 0.01 más, o no, dejémoslo expresado, pero sabemos que esto es una variable que ya conocemos. Y de Q más I de minúscula. ¿Qué es I de minúscula? Es esto. ¿Mm? Eh, esto es un menos BDS sobre RD en paralelo con RL. ¿Mm? Sin embargo, aquí tenemos un problema, perdón. Así. Tenemos
un pequeño problema. Nosotros queríamos relacionar las variables superpuestas, ¿sí? Pero aquí no las tenemos. Aquí tenemos la corriente de superposición, pero aquí no tenemos el voltaje de superposición. Tenemos que hacer un reemplazo utilizando esta ecuación en esta parte. ¿Cómo? Bueno, sabemos que B de S, la componente AC, es igual a simplemente la componente de superposición menos el voltaje en DC, ¿no? Lo cual haría que esta expresión nos quedara así. B de S sobre R de RL y menos P de S en el punto de polarización sobre RD en paralelo con RL. Y vamos a ver que ya tenemos nuestra ecuación lineal de nuevo. ¿Cómo se va a ver expresada? Bueno, pues realmente se va a ver expresada de la siguiente manera. Y cabe aclarar que realmente esta va a ser exclusivamente para el source común. Va a estar de la siguiente manera. Aquí la única variable que encontramos es BDS. Entonces, el resto, ¿cómo quedaría? Esta es la pendiente de nuestra recta. Y esto, que si ustedes ven, todo esto es una sola, son varios constantes. Nos va a quedar como nuestro intercepto en el eje Y, dándonos lugar a nuestra ecuación en AC, nuestra ecuación para la recta de carga en AC. Uy, recta de carga en AC para source común. Listo, solo para source común. Reemplazando valores que ya los tenemos todos, nos quedaría de la siguiente manera. 0.00625, bueno, menos PDS más 0.0275. ¿Listo? Ahora, vamos a reemplazarlo aquí, o bueno, vamos a graficarlo aquí en nuestro programa. Decimos que es menos 0.00625 multiplicado por BDS más 0.0275. Me faltó un. Ok, se nos volvió a cambiar la configuración. Bueno, tenemos que volver a ponerla igual como la teníamos. Vamos a dejarla bueno, dejémosla en 20. O bueno, 30. No está mal. 30, intervalos de 5 y el fondo 0. 30, intervalos de 5 y 0. Listo. Y vámonos a ver, bueno, pues aquí dista un poco. Deberían cortar en el mismo punto, eso sí, no tiene ninguna duda. Sin embargo, pues de pronto por las aproximaciones que estamos haciendo, que yo hice pues al calcular los resultados, pues
aquí hay una leve discrepancia. Sin embargo, créanme que realmente deben estar al mismo punto. ¿Por qué? Porque es el mismo punto de polarización que usamos para hallar esta recta. La roja, efectivamente, es la recta de carga en AC. Como ven, siempre tiene una pendiente mucho más grande en magnitud de lo que es la recta en DC. ¿Y qué nos dice esta recta? Realmente nos está diciendo uh, cómo los valores de eh, el cambio en el voltaje gate source va a influir en nuestras variables de voltaje drain source y voltaje y corriente de drain. Bueno, vamos a verlo aquí de una manera como más entendible, por decirlo así. Bueno, perfecto, listo. Ahora, entonces, ahora vamos a ver. La recta de la mitad era la que nosotros normalmente tenemos en el punto de polarización. Sin embargo, ¿por qué puse las otras rectas? Porque efectivamente nuestra simulación de nuestro amplificador recibe una señal de 100 milivoltios y me bota una señal de aproximadamente 1 voltio pico. ¿Mm? Un amplificador por 10. Pero tiene algunas cosas que tenemos que mirar. Bueno, primero que todo, ¿entre cuánto y cuánto dista nuestro voltaje de gate? Pues efectivamente vamos a, o sea, si tenemos un voltaje gate de aproximadamente, vamos a verlo, 1.5, es más o menos 1.53, algo así. Pues entonces siempre le vamos a sumar 0.1 voltios en los semiciclos positivos y en los semiciclos negativos le vamos a sumar, bueno, le vamos a restar 0.1. Por eso efectivamente aquí en el programa de curvas lo que hicimos fue al punto de polarización de voltaje de gate, lo que hicimos fue restarle 0.1 y sumarle 0.1, de tal manera que la curva de abajo representa nuestra polarización cuando la señal sinusoidal está en la parte más baja, es decir, en el valle. Y la curva de arriba representa nuestra polarización cuando tenemos pues en lo más alto, nuestro voltaje en la cresta, nuestro voltaje de entrada. ¿Mm? ¿Y qué es importante de esto? Bueno, realmente lo que está pasando en nuestro circuito, si lo pudiéramos dibujar de una manera dinámica, es que nuestro punto de polarización, nuestro punto Q, se mueve de este lado a este lado. ¿Sí? Eh, Siempre se mueve de un lado al otro. Entonces lo veríamos así, hacer este tipo de oscilaciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de este gráfico? Que en todo el momento en que haga esta oscilación, nunca, absolutamente nunca, salgamos de la
de la zona de saturación. Es decir, si esta va más abajo de 0 voltios, vamos a incumplir la norma en que para saturación siempre necesitamos un voltaje mayor a 0. Y si nos movemos mucho para acá, vamos a entrar a esta parte que es como la parte de triodo. Uy, triodo, donde estamos incumpliendo que BDS sea mayor o igual que BGS menos BT. ¿Listo? Todo esto son o sea, variables con la superposición, es decir, TC más AC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante este recorrido sobre la línea roja no vamos a tener ningún problema porque nunca vamos a salir de saturación. Sin embargo, si el cambio o bueno, la entrada fuera un poco más abrupta, por ejemplo, vamos a ponerle otros puntos. Vamos a ponerle que la entrada sea de 500 milivoltios, es decir, 1.035 y 1. No, 2.035. Si la entrada es así de grande, vamos a ver qué es lo que pasa con este amplificador. Opa. Bueno, no sé por qué me sale este, pero ya. Listo. Otra vez, toca volverlo a poner en las mismas. Bueno, 60, 66 y 0. 66 y 0. ¿Listo? Vamos a ver que la línea de abajo efectivamente se pone en 0. Bueno, pues veámoslo acá de una mejor manera. Listo. Entonces, de nuestro punto Q de polarización, nuestra señal se va a mover en principio. eh, Se va a mover para acá. Y efectivamente vamos a salir de nuestra zona de saturación. Perdón, tengo que hacer esta curva bien, como trazándola bien. Bueno, algo así. ¿Sí? De aquí a que alcance este voltaje ya hemos salido de la zona de saturación. Y por la parte de abajo pues también. Solo que no se alcanza a ver ni siquiera porque la corriente se va a cero. Pero efectivamente lo que vamos a tener es un recorte. ¿Sí? Va a funcionar muy bien si nosotros siempre nos cuidamos de tener, o sea, si estamos entre este intervalo, entre este valor, pues bien. Si lo hacemos un poquito más grande, bueno. Pero aquí esto es lo más crítico, ya cuando entra en corte. ¿Sí? Lo que va a pasar es que efectivamente, vamos a verlo en la simulación, si le cambiamos el voltaje a 5, 0.5 voltios, vamos a ver que eh, perdón,
Bueno, ya aquí lo tenemos, pero vamos a verlo así. Entrada 500 milivoltios, salida vamos a tener un recorte tanto por arriba como por abajo. El recorte de arriba, ¿qué significa? Que la corriente se va a cero. Por eso no aumenta más allá de eso. ¿Y qué significa lo de abajo? Que entramos en región de periodo. ¿No? Entonces, esta herramienta de las curvas nos sirve muy bien para evaluar cuáles son los valores máximos que yo le puedo poner de entrada a mi circuito, ¿sí? Sin que se me salga de la zona de saturación. ¿Sí? Bueno, esta es la idea. También notemos una cosa, pues un agregado, algo adicional, que es que miren que entre, veámoslo acá, entre la parte de arriba, entre este punto medio y este punto, hay mucha más distancia que entre este punto y la línea de abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que la relación no es lineal, la relación es cuadrática. ¿Sí? Y D es directamente proporcional a BGS menos BT al cuadrado. Entonces, pues, por eso es que cuando nosotros corremos la simulación, vamos a tener que una parte va a verse más grande que otra, como vemos acá. Miren que hasta abajo llega prácticamente a 1, pero hacia arriba solo llega a 0,8. Como es una señal invertida, pues lo que estamos viendo es que cuando la señal está en el punto más bajo, es que nos movimos hasta acá, hasta este lado. Por tanto, pues lo que estamos viendo es un incremento en el voltaje de drain, pero un incremento que no es tan grande como el incremento que se crea cuando pasamos del punto medio a la curva de arriba, ¿sí? Que sería en el semiciclo positivo. Bueno, esto es lo que hay que saber de estas curvas. Queda para ustedes de tarea para entregar el taller averiguar o bueno, hallar las ecuaciones para hallar las curvas en AC de los otros de las otras configuraciones. No es muy difícil, créanme que no. También pues eh, recomiendo que lo intenten y lo veamos en clase. Y bueno, esto es todo lo que les iba a comentar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva mucho este video. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Sí? Hasta luego.